Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Hermoso está Barahona con estas lluvias. La vegetación está verde, pero no el verde de Carlos. No, tú sabes que Carlos, buenos días, maestro Octavio. Buenos días. Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan cada mañana y más con esa hermosa palabra que toca mencionarle, que Barahona pronto estará verde y se mantendrá verde completo. Oh, por la lluvia, claro que sí, seguirá así. Y por los árboles, por ese el color que da la representación en los próximos años venideros. Es algo bastante importante, ¿no, doctor? Sí. Ay, Carlos, soñar no cuesta. Si soñar costara, hubiéramos mucho pobre. No, porque hasta la vegetación va enalteciendo sus colores, dando señales por adelantado. Lo que te voy a decir, sí, Carlos, es que este espacio llega a ustedes o a los amigos oyentes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur para asegurarte mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. Y ahí en NAC Clinic reciben todos los tipos de seguros de todas las ARS. También este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Ahí mi hermano y amigo, el locutor más fuerte que tiene Palma los domingos. Uno de ellos, Antonio Martínez. Para usted, mi hermano, mi saludo. O Elmer Sánchez también. Saludos para él. Sí. Y para todos aquellos que nos siguen. Que nos también para la seguridad ya en la... Bueno, valga la mención en la panadería Nayara a Memín, que siempre nos sigue. Sí. Médicos en la Radio. Sabe que hoy tenemos un tema bastante interesante, como cada lunes, ya que el lunes anterior el doctor tiene unos compromisos, pero traje un tema hoy bastante interesante, que los radioescuchas van a estar muy atentos, porque es un tema que todos esperan. El sentido de la vida y los proyectos de vida. Sabe que nuestra población necesita un buen sentido de la vida hoy en día y tener unas proyecciones a futuro, porque nuestra vida viene cambiando a diario. Muy buenos días, doctor Octavio Félix Vidal. Sí, buenos días a todos nuestros oyentes, y siempre dar gracias a Dios por precisamente por ese regalo que es la vida, que todavía nadie tiene ni tanto dinero ni tantos recursos como para saber con exactitud de cuántos años será el regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Porque hay personas que se nos van a destiempo, se nos van en la primera infancia, otros se van en la adolescencia, otros se van en la década de los 30, 40, y hay personas que tienen privilegios que llegan a los 80, hay muchos dominicanos que están en los 80 con muy buena salud, 90 también. Y 103, yo he visto unos pacientes en 103 que andan caminando, mira, feliz de la vida. Uh-huh. Sí. Y ese es un indicador de ciertos niveles de calidad de vida que tiene el dominicano, que ya vemos muchas personas de más de 80 años que están en buen estado de salud física y mental, sí, incluso que siguen siendo productivos. Sí. Entonces, lo único que tenemos seguro es que sabemos que llegamos, nacemos un día, pero lo importante es que no sabemos cuándo nos vamos. Sabemos cuándo llegamos, pero cuando nos vamos no nos tienen fecha, porque tan pronto una mujer se embaraza, usted sabe que van a nacer en 9 meses. Ya tenemos una programación de llegar a la vida, pero no sabemos cuándo nos vamos. Si nos vamos al día siguiente, como que nos dejan esa anécdota ahí. Y por eso que es bueno que las personas se planifiquen y hagan sus proyecciones, aunque no sepan cuándo se van. Y eso explica también la necesidad de que uno entienda que la vida es algo que, aunque no tenemos una seguridad matemática de cuándo vamos a salir de este planeta, todos vamos a salir, como dice un filósofo norteamericano, no te tomes la vida tan en serio, porque nadie sale vivo de ella. O sea, nadie va a salir vivo de la vida.
Entonces, Hay tenemos... muchas personas que la toman muy en serio. Muy en Muy serio. a pecho y creen que ya... Y a veces que creen van a que no ser van a eternos. salir nunca de ella. Primero que van a ser siempre jóvenes y vamos a envejecer. Claro. Hay personas que le tienen miedo a la vejez. Yo me sumo a ese. Tienen una lucha contra las canas, una lucha contra las Sí. arrugas, Bien una usado lucha tinta contra... y tinta y tinte. Sí. Mira, Carlos. No, yo me voy a dar mi tintecito. Yo aprendí Claro. del doctor Federico Mato que uno no puede dejar que los años le caigan encima. Mato es un ejemplo a seguir en esa parte. Entonces, en esa, digámoslo así, esa parte de impredecible que tiene la vida, muchas veces cometemos también algunos errores, en el sentido de que nosotros debemos ver la muerte como algo muy natural y como algo que va a ocurrir, y que uno tiene que organizar su vida alrededor también de la muerte como tal. En el sentido de que si tú vas, tú sabes que ya tu vida, tú la has transitado y que probablemente tú has vivido la mayor parte de tu vida, debes ir organizándote antes de irte, organizando las cosas que debes dejar para tu familia o los temas que debes dejar organizado en tu vida antes de irte. Porque lamentablemente la mayoría de los seres humanos vivimos la vida como si nunca fuéramos a morir. Y a mí me gusta mucho esa parte del pensamiento estoico, que exhorta siempre a los que siguen esta filosofía que recuerden que tenemos la mortalidad encima. O sea, ellos te dicen, cuando hablas de tu hijo, di mi hijo mortal, o mi amigo mortal, o mi esposa mortal, para tú recordarte que esa gente que está a tu alrededor son mortales, que van a morir. Y por lo tanto podemos ver la vida con un criterio un poquito más práctico. A alguna gente no le gusta pensar en la muerte, pero yo no le veo nada de malo a pensar en la muerte como un fenómeno natural. O sea, es diferente a cuando vemos la muerte como algo que lo queremos incidentar, como ya cuando la gente trata de hacerse daño a sí mismo o hacer cosas que no van con el curso natural de la naturaleza. Pero lo más natural es que todos los seres humanos llega un momento en el que partimos del planeta, que tenemos una vida finita, decía el salmista David, y los más fuertes viven apenas 80 años. Eso sí, lo decía él en su época. O sea, tenemos un tiempo que se nos ha dado, que es mucho más que el tiempo que se le dio al caballo, a la vaca, que se le dio al burro, al perro. Y nos separan esos años nosotros. Y es mucho, o sea, un ser humano vive mucho tiempo en comparación con la mayoría de los animales. Aunque hay algunos animales que viven mucho. Recuerdo un chiste medio macabro que decían que la mascota una mascota que tenía el doctor Balaguer era la tortuga, porque las tortugas duran mucho. Duran mucho, y 100 y pico de años. Sí, y hay algunas especies animales que lo hacen, pero aún esos animales que pueden superar los 100, 150 años, también les llega su reloj biológico, termina. Por lo tanto, eso nos dice que nosotros debemos planificar la vida, planificar el proyecto de vida, lo que queremos hacer. Ahora mismo que vivimos en épocas de mucha incertidumbre, por ejemplo, los dominicanos, muchos temas que nos agobian, temas nacionalistas, temas de la inmigración, los temas que hay a nivel global, toda la incertidumbre que puede haber, pero uno nunca debe perder de vista que uno tiene que enfocarse en su proyecto de vida, en el proyecto personal y social que uno construye, y uno no puede dejar de vivir una vida alrededor de valores, de principios, de planes, de siempre estar preparándose para lo que viene a nivel de los estudios, los que nos gusta lo académico, y otras personas que no son necesariamente académicos, pero que sí, que se actualizan, que se preparan para sus negocios. Porque el proyecto de vida es responsabilidad de cada persona. Cada persona tiene que asumir lo que quiere con su vida, y cuando tenemos un plan, tenemos el éxito con más facilidad que cuando no lo tenemos. Decía mi abuelo anteriormente que la vida tiene un tiempo, que después que se llega a los 50 años, usted debe coger la cosa más suave y más tranquilo, porque ya son años extra que tú vas a empezar a vivir después de los 50. Porque antes la expectativa de vida era más corta. Muy corta. Hoy en día, por los avances en la tecnología, es que los años de vida se han alargado. Y siempre los adultos mayores anteriores decían que la meta era 50 años, y de ahí en adelante había que coger la cosa con calma, porque ya tú estás viviendo días extra
y no sabe cuándo se va. Y todo eso ha cambiado. Sí, ha cambiado. Ahora no pusieron los 65 la FP. Porque ahora mismo. Y no quieren llevar los 70. Una mujer de 60, 65 años puede ser una mujer que luce muy bien. Mira, Maribel Guardia. O un hombre de 70 años todavía puede ser un hombre atractivo hasta para una mujer de 40. Depende cómo esté el bolsillo. No, y físicamente, o sea, porque físicamente. El maestro está hablando en otro sentido. Físicamente. Claro, en el sentido físico. Mira, físicamente. Físico y biológico. Ese hombre de 70 años se ha venido cuidando, médicamente hablando, ha cuidado sus ejercicios, ha cuidado su dentadura. O sea, es un hombre que cuando llega a los 70 no parece el anciano. Ha cuidado su piel. Claro. Con su crema antiarruga. Un hombre de 50 años, un hombre de 50 años, de hace 30 años atrás, era todo un anciano. Una mujer de 50 años ya se veía una anciana. Hoy en día ha cambiado mucho. Maestro, el proyecto de vida debe ser de manera particular como persona o se debe incluir también la familia, los hijos, la esposa. Bueno, cada quien debe crear como su propio proyecto de vida y es importante. Uno no se puede sustraer al contexto, a la familia, a quienes nos rodean, pero sí es importante como que cada quien en el ejercicio de su vida autónoma, independiente, y cada persona cree un proyecto de vida a partir de lo que son sus expectativas, sus planes, sus intereses, sus deseos, porque uno muchas veces comete el error de vivir una vida no para uno, sino para otros. Entonces, uno sí puede incluir y debe incluir a las personas que están más cerca de uno, pero uno tiene que ir conformando un proyecto de vida en donde uno no es visto esto como algo egoísta, pero uno debe ser más o menos el centro de esa planificación. Y lamentablemente, en la medida en que uno va creciendo, madurando, es que uno va entendiendo la vida. Hay muchas cosas de la vida que uno no las entiende hasta que uno no llega a los 60, hasta que uno no llega a los 55. Y cuando un hombre que tiene 55 se va dando cuenta, un hombre muy familiar, un hombre muy amoroso con sus hijos, un hombre que toda su vida ha girado alrededor de sus hijos, pero ya él ve a los 55 años que los hijos no giran alrededor de él, que los hijos están fuera del país todo, que se han casado y que ni siquiera le llaman, que no lo buscan. Entonces, cuando tú te ves en esa situación, que tú has vivido alrededor de tus hijos y te estás dando cuenta que tus hijos no viven alrededor de ti, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacerle modificaciones a tu proyecto de vida. Y si tú tienes 55, hay que individualizarlo, ¿verdad, maestro? Claro, y si tú tienes 55 y tú no sabes si la vida te va a llevar hasta los 85, tú tienes toda una vida para vivir. O sea, toda una vida para vivir. Por eso hay que tener muy claro estos elementos y cómo va a ser nuestra relación con nuestros hijos adultos, que casi nadie lo planifica. ¿Cómo yo me voy a relacionar con mis hijos cuando sean adultos? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y con su respectiva compañera también. Y su respectiva compañera. Pero para eso se hicieron los planes funerales. Ajá. Porque no, en realidad la sociedad ha cambiado mucho. Ya esa relación que nosotros conocemos de la generación nuestra, que es tan cercano, madre, padre, hijo, hay una generación hoy en día que de temprana edad ellos están separados del padre y madre y ni siquiera saben durar años sin ni siquiera comunicarse por teléfono. Solamente se comunican si es que pasa alguna eventualidad, muere alguien en la familia, supieron que se está enfermo, está mal, y a veces así solamente llaman y no hacen acto de presencia. La sociedad ha variado mucho en esa parte de afectividad, tanto madre-hijo como padre-hijo. Eso ha variado mucho en los últimos años y es una realidad que eso ha cambiado. Es tanto así que la juventud de hoy en día es muy diferente a generaciones anteriores en el ámbito del respeto, que es muy difícil un joven decir buen día, buena tarde, eso es muy difícil. Si un tío, si un padrino, y eso no se ve. Anteriormente eso era sagrado, besar la mano. Ya han cosas que han ido variando en el tiempo. Hoy en día tiene que decirle, mira, bésale la mano a su tío. Y son cosas que se ven real. Mira, vaya a besarle la mano a su abuelo. Porque no han entendido ese rol que se tenía anterior de paternidad. Y eso ha variado mucho en el tiempo. Maestro, con relación al sentido de vida, de la vida y proyecto de vida, ¿cuáles son esas expectativas y las reglas familiares que deben predominar?
Bueno, al momento de hablar de sentido de vida, ¿verdad? Que es un tema en el que no hay mucho acuerdo todavía entre los filósofos, que son los que más tratan este tipo de temáticas. Pero así, a grandes rasgos, ¿no? Hay un grupo de filósofos que te plantean que la vida tiene un sentido. O sea, tú debes darle a la vida un punto hacia dónde quiero ir. Pero hay personas que me quiero proponer. Hay personas que no dan sentido a la vida. La viven así. Pero ese es su sentido. Del día a día. Sí. Ese sería su sentido. Entonces, hay algunos filósofos que tienen unas posturas un poco más disruptivas, como por ejemplo Albert Camus, que te habla mucho del absurdo de la vida, en donde Albert Camus dice, bueno, la vida no tiene sentido. Y la única razón para vivirla es precisamente eso. Vale la pena vivirlo, pero sabiendo que no tiene sentido, sabiendo que es absurda, sabiendo que la vida, por más que tú intentes controlar una serie de cosas, tú no las puedes controlar. O que, por ejemplo, una analogía, una figura que él coloca en uno de sus libros, que es la famosa mitología que tiene que ver con el mito de Sísifo, que es el hombre aquel individuo, ¿no?, que es condenado por los dioses porque ha cometido transgresiones a los dioses, y su castigo ha sido: usted tiene que llevar una roca hacia la cima de la montaña, y tú la vas a llevar, pero cuando la lleva ya arriba, después de mucho esfuerzo, la roca de nuevo desciende desde la montaña y cae de nuevo abajo. Entonces tiene Sísifo que volver a subirla, y eso es como un viaje interminable en donde está subiéndolo para arriba, y cuando llegas allá arriba a la cima vuelve y cae, todo tu trabajo se va a pique y tienes que volver de nuevo. Entonces uno cree que eso es algo simplemente mitológico o que no refleja la vida real, pero es lo que todo ser humano hace. Sí. Me levanto por la mañana, a hacer el cafecito, a irme al trabajo, a pagar deuda, a pagar el internet, a pagar la luz, a lidiar con los muchachos, llevarlos a la escuela, o sea, el afán diario, la mujer que se pasa el día entero cocinando, lavando, fregando, y que llega un tiempo que se vive agotando y está metida en una circularidad, en una dinámica de tipo mito de Sísifo, ¿no? Doctor, eso es como si fuera un ritual, pero eso lo vamos a ampliar cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas. Aquí siempre, todos los lunes, con el doctor Octavio Félix Vidal, terapeuta familiar, hablando del tema del sentido de la vida y los proyectos de vida, ¿verdad?, que debe tener cada ser humano, que está vivo, claro está. Hablamos de las expectativas, ¿verdad? Bueno, conversábamos antes de salir de la parte del absurdo de la vida. Del absurdo de la vida. Y poníamos el ejemplo de esa imagen del mito de Sísifo, que si uno lo trae a la vida moderna se da cuenta que nosotros estamos encadenados a hacer como muchas tareas interminables que son absurdas. Por lo tanto, eso no significa necesariamente que la vida no tiene sentido. Dentro de ese absurdo hay que encontrarle el sentido a la vida y reconocer que algunas cosas son absurdas, de verdad que nos protegen. Es lo único que a veces explica cómo uno sale o sobrevive de un abuso puntual que se comete contra ti, a veces un abuso de la autoridad o un abuso que comete la persona en la que tú más confías, a la que tú más le has depositado toda tu confianza, como pasa en las decepciones amorosas, o cuando lo que tú estás esperando como expectativa de un hijo, tú ves que el hijo no te responde como tú quisieras. La vida es muy absurda, y dentro de esa absurdidez que hay en la vida, uno tiene que, en primer lugar, reconocer que el absurdo es parte de la vida, que vamos a tropezar con el absurdo en el camino por la vida, y que hay cosas que no las podemos controlar y que sencillamente nos van a acontecer a todos. ¿Y usted sabe dónde se ven muchos absurdos? En la parte laboral y en la parte política. No, en la política sí. Porque si en la parte laboral tú me estás bloqueando para que yo no haga mi trabajo,
con tal de que demostrar que yo no sirvo para esa función, es un absurdo. Porque al contrario, si tú eres mi jefe, tú debes apoyarme para que la cosa, o sea, apoyar todo lo que yo estoy haciendo, que estoy haciendo bien. ¿Para qué? Como jefe, va a reflejar que tú eres un buen gerente, ¿verdad? Y en la política, si tú me estás bloqueando, tú mañana me necesitas. Es un absurdo que tú me bloquees. Entonces, mañana, ¿con qué va a responder esa persona? Y si lo empiezas a hacer muy bien, alguien te va a llamar la atención, porque probablemente estás bloqueando los intereses de alguien. Exactamente. Estás haciéndole daño a alguien sin querer. Tienes miedo a que le vayan a sustituir. Es que, como decimos siempre, en política lo pasa. A que le vayan a sustituir su liderazgo. Tú sabes que en política todo el mundo quiere. Por eso yo digo que es un absurdo, porque cuando tú quieres, si yo quiero tumbar a Carlos de una posición y Carlos mañana va a aspirar a una posición, me va a necesitar a mí. Doctor. Porque no va a necesitar al contrario, va a necesitar al compañero. Lo mejor de la política, doctor, es estar en la oposición todo el tiempo, porque ninguno tiene nada. Una vez que llegan al poder, todos quieren lo mismo y el mismo objetivo. Los que antes eran amigos se vuelven rivales. Uh-huh. Esa es la parte más difícil que hay, de que como que no se comprende. No, históricamente. Esos son absurdos. Son absurdos, pero la vida y el tiempo ha demostrado que es así. ¿Cuáles son tus expectativas, Carlos, en la vida? En la salida de este gobierno rápido. Ay, no, Carlos, pero salir de este así, mira, gobierno malo. Carlos, así tú decías. Tú me preguntaste mi expectativa, no es la otra, yo no respondí mi expectativa. Tu expectativa era siempre salir del salir de este gobierno, por eso mismo, porque no cumplía con mi expectativa, y este gobierno tampoco la cumple. Pero hay una duración que ya está establecida. Gracias a Dios que tiene un tiempo marcado. Por cuánto debe durar el gobierno. Para que este país vuelva al progreso. Institucionalmente. Por la Constitución. ¿Se entiende? El país, mi expectativa es el. Y la ley electoral, lamentablemente usted tiene que esperar. Sí, ¿Y quién sabe cuánto tiempo tú tienes que esperar? No importa. Y tal vez mientras más ganas tenga de que pase, vas a sentir el tiempo mayor, ¿no? No se vislumbra ningún futuro, doctor, Carlos. Dice un dicho que en política ahora nada está escrito, ¿verdad? Sí. Y en política lo que se hace imposible, se hace lo posible. Donde no se puede, se hace fácil. La política es cambiante, eso es divertido y entretenido. Maestro, la expectativa que una persona se haga en su proyecto de vida, en esa expectativa, ¿puede el ser humano caer en un estado de depresión? Claro. Porque mientras más expectativas yo tengo más riesgo de no cumplirlas. O sea, las expectativas están casi siempre como la base de las personas que se deprimen. O sea, las personas que se deprimen son ilusos. El que se ilusiona demasiado son ilusos. La gente que se ilusiona mucho, que tiene muchas expectativas, que tiene demasiadas ilusiones, cuando esas ilusiones no se le cumplen, la persona se fractura, la persona se parte como el cristal, y eso puede hacer que la persona caiga en un estado depresivo. De ahí que si uno quiere... Por eso no se puede hacer mucha expectativa de que en el año que viene, 2026... yo pienso hacer aquello. De que yo voy a viajar, voy a hacer un viaje largo, voy a planificar que voy a sembrar la finca y la voy a reestructurar. Cuando vienen 2 ciclones y se ponen los cuartos a pico. Tú lo puedes planificar, pero no tener una ilusión exagerada hacia eso que planifico. Saber que dentro de lo que yo debo planificar también está que las cosas no me van a salir como yo las ilusiono. Porque esa ilusión excesiva es la que te lleva a ti a la depresión. Sí. Hace un par de años yo hice una inversión. Yo hice una inversión en una sandía. Como 30 tareas de tierra. Sembrar de sandía. Y dije, bueno, aquí hay un par de millones. Aquí hay unos cuartos ganados. Ya la sandía, ya pequeñita, una enfermedad. Aún así no valió fumiga. Se fueron. Gasté unos chelitos, pero nada. Pero no me hice mucha ilusión tampoco. No, doctor. Me hice expectativa, pero sin mucha ilusión. Yo te voy a contar la historia mía. Doctor, la carretera que está Cabral Peñón, esa parte de atrás. Una vez mi papá y yo nos sentamos un día y rentamos 300 tareas de tierra y la metimos de yuca completica.
La yuca estaba tan bonita. Oye, no estamos ya ilusionados con esa yuca. Y fue una empresa a comprarnos la yuca dentro del terreno. Si soy yo de una vez se la vendo. En otro momento yo pensé, decimos que no, a la semana siguiente se metió una. No, Carlos. perdió todo. Carlos. Y yuca, allá abajo en la tierra no se da lo que hay. Mira, doctor, una cosa es verse los troncos de la yuca muy hermosos y las hojas verdecitas, pero allá abajo tú no sabes lo que hay. Oye, le arranco aquí, le meto la mano en los bolsillos y le saco el dinero. Venga, quédese con su yuca. Aspiraban a más. Sí, a más. Aspiraban a más. Y le vino una aguacero. A cero salió, porque no se pudo sacar ni una poca para tú entrar, había que esperar que el río bajara. Por eso hay que hacer mucha expectativa en la vida, ¿verdad, maestro? Claro. Por eso que los agricultores, decía un amigo mío, que la agricultura es el único caso donde tú entras feliz y sales triste. Tú cuando vas a sembrar, tú vas con una alegría. Y cuando llega uno de esos fenómenos naturales, te vuelve a su tristeza. Pero fíjate, aquí muchas veces algo que se da en la agricultura es que el agricultor es un experto en agricultura. Sería no bueno en que nos llame algún agricultor. Sí, hay muchos fallos que son de la comercialización o de la negociación final. Y normalmente el agricultor, con la formación que tiene, no tiene esa formación para tomar en cuenta detalles que a veces es preferible no perderlo todo que perderlo todo de esa forma. Y hay muchas personas que todos los procesos se le dan bien, pero el último proceso, que es el de la comercialización, ahí es donde fracasan. Porque pueden sembrar una habichuela, por ejemplo, la gente de San Juan, que siempre se están quejando, tienen su época de sembrar habichuela. Pero llega un momento que el mercado cae. Abarrotado. Exactamente. Si hay mucha habichuela sembrada, la comercialización va a ser, los precios van a disminuir. Ahora, si hay poca, el precio lo vende mucho más caro. Eso es así. Lo que pasa es que el agricultor siembra y dice voy a producir, pero no está pensando en el momento, para la época, cómo va a estar el precio de ese producto. Sí. Doctor, también sabe que otra persona se ilusiona mucho, así, fanáticamente, el que juega gallo. Yo nunca he visto un gallero que dice, mi gallo va a perder en la gallera. No siempre te hicieron a ganar. Van a ganar. La gente va con una alegría, doctor, y una emoción encima, que tú se lo ves así en el rostro, ese brillo, con su gallo, y que lo quieren más que a los hijos. Y le dedican más amor y cariño. Le dan más besitos y le ponen más la mano que a los hijos y a la mujer. Maestro, ¿cuáles son esas reglas familiares que se deben plasmar en un proyecto de vida? Mira, normalmente cuando tú vas definiendo tu proyecto de vida o lo que tú piensas hacer como ser humano, tú vas integrando en tu proyecto de vida muchas reglas familiares que son invisibles, porque la familia se mueve a través de reglas que son invisibles, que uno no las ve. Tú simplemente, por ejemplo, hay una regla familiar o hay una metáfora familiar más bien, que yo creo que es de las predominantes en todas las familias, que es la variable o el concepto que se refiere a la lealtad familiar. Si tú eres un ser humano que vienes de una familia donde tu papá era un hombre muy leal a los amigos, muy leal a todo donde él estuviese, muy leal al partido, muy leal de la gente que se quitaba la comida de la boca para dárselo al otro, que era el hombre que tenía que cuando le daba su palabra, él tenía que cumplir esa palabra como fuese. Si tú has construido tu proyecto de vida alrededor de esas reglas, tú vas a actuar así, muy parecido a como son los criterios de lealtad familiar en tu familia. Entonces, eres una persona que probablemente te vas a decepcionar mucho. Te vas a decepcionar mucho si eres político, te vas a decepcionar mucho si eres negociante, empresario, te vas a decepcionar mucho si eres religioso. En cualquier ámbito de tu vida, tú vas a llevar ese criterio, esas reglas. Es diferente a que tú te hayas criado en una familia donde tu papá haya sido un hombre práctico, como decía Maquiavelo decía, ningún hombre está obligado a cumplir su palabra, si al cumplirla se perjudica, ¿no? O sea, si tú vienes de una familia en donde la gente piensa así, donde la gente tiene un criterio más práctico de la vida, en donde tú sabes
que a veces tú das tu palabra y dices, wow, pero yo di mi palabra, pero si yo cumplo con mi palabra, yo voy a meter a mi familia en grandes problemas, o yo me voy a meter en deudas que yo no voy a poder pagar. Me comprometí con un amigo a serle garante y ya, como se lo dije, ya no le puedo decir que no. No, si usted entiende que serle garante a esa persona que es mala paga y todo lo demás va a ser beneficioso para usted, dígale, mire, mi hermano, excúseme, yo le dije que le iba a ser garante, pero ya yo no puedo serle garante. Sí. Porque ¿cuál es el problema en un momento dado de ser flexible? O de ¿quién ha dicho que una regla no se puede cambiar? Claro. O sea, tenemos una idea a veces de que las reglas, las que nos imponemos, como que nosotros no las podemos cambiar. Por esa regla o te la puso tu familia o te las has impuesto tú mismo. Tú las puedes cambiar. Sí, doctor. Eso vamos a repetir ahorita la frase de Maquiavelo cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio. Maestro, hablábamos de esas expectativas, pero también ya hablamos de las expectativas y estamos desarrollando la parte de lo que son las reglas familiares en los proyectos de vida. Ahí tratando de buscar el sentido a la vida. Uh-huh. Hablar de la fase que tú dijiste, de Maquiavelo. Sí, de la frase Maquiavelo, sí. Y de esa parte de las reglas, ¿no? Me gustaría así como ejemplarizarlo con una pequeña metáfora. El ajedrez, por ejemplo. El ajedrez es un juego que ha venido evolucionando a lo largo de la historia, pero ya al día de hoy tiene una serie de reglas, unas reglas fijas. Si tú vas a jugar ajedrez, tú sabes que el caballo lo vas a mover en L, que los peones al salir se mueven a un paso o a dos, que los alfiles se mueven en diagonal, que las torres se mueven en vertical o en horizontal. Hay unas reglas escritas, hay unas reglas cuando te puedes enrocar corto, cuando te puedes enrocar largo. Esas reglas están ahí. Entonces, lamentablemente la vida no es como el juego de ajedrez. O sea, hay muchos escritores y ajedrecistas que comparan mucho, hacen la analogía del ajedrez con la vida. ¿Por qué no es igual? Porque el ajedrez tiene unas reglas escritas que tú no las puedes violar, si no, no puedes jugar ajedrez. Si tú violentas una regla de esas, no puedes jugar ajedrez. Un maestro de ajedrez es bueno porque aprende a ganar con esas reglas, le gana a todo el mundo con esas reglas. No puede violarlas, las reglas. Ahora, la vida que nos toca vivir, a veces se nos complica porque nosotros creemos que es igual que una partida de ajedrez. Como que hay unas reglas que yo no las puedo violar. Que el caballo yo siempre lo tengo que mover en él, claro, en el ajedrez, pero en la vida real no. En la vida real no. En la vida real no. Si hay que moverlo en cuadrado o en triángulo, hay que brincarlo, tú lo brincas. Claro, y hasta que uno no llega como a comprender esto, uno no es flexible. Por eso hay personas que viven la vida demasiado rígida. No, eso es así y es así. No, ya yo dije que sí y es así como yo dije. Y así lo imponen en su entorno familiar. Claro. De la familia. Y lo imponen en las instituciones y lo imponen a nivel político, a todos los niveles. A veces hay países que sufren con creces esa postura rígida de alguna gente que dirigen, doctor, que política, no tienen flexibilidad. Sí, en política le llamamos el anillo, que por más vueltas que usted le dé siempre son los mismos eslabones que están engranados ahí, porque si fuera como la cadena es fácil romper un eslabón, pero si usted observa su anillo viene circunscrito completo, y en política se le llaman los anillos, que hacen mucho daño a las estructuras. Maestro, ¿cómo se logra la autonomía en el tema del proyecto de vida? Bueno, nosotros nacemos en una familia. Nacemos desde el punto de vista biológico con diferente a prácticamente todas las especies animales. Los humanos nacemos como muy vulnerables, o sea, no caminamos, no podemos hacer nada por nosotros mismos cuando nacemos, o sea, estamos condenados al apego que nos va a dar el cuidador, sea nuestra madre, sea la mujer que nos está cuidando o el papá que nos cuida, y así vamos evolucionando de manera lenta toda la infancia. Entramos en la adolescencia y seguimos siendo muy dependientes de la familia, y hay familias que
que hacen todavía el proceso más complejo, porque hay familias en donde donde se estimula más la autonomía que en otras. Hay en familias que desde que los chicos son pequeños, los padres los ponen a que vayan haciendo cosas por ellos mismos, pero la mayor parte de las familias, y más ahora, hoy en día, las familias son muy sobreprotectoras. Y mientras más las familias tienen recursos, son familias de clase media alta, o familias de clase alta, vemos que los padres están más dispuestos a resolverle todos los problemas a los hijos. Mientras más los padres nos resuelven problemas, más dependientes nos hacen. Cuando estamos en una familia en donde hay que coger mucha lucha, nos tornamos más independientes, o sea, aprendemos a valernos más por nosotros mismos. Entonces, ese proceso de autonomía se va a ir aprendiendo en el sistema familiar en función del tipo de familia que tenemos, de cómo se maneja la familia en ese tema de la independencia, y de si la familia estimula que cada hijo sea responsable y que asuma la responsabilidad de sus actos, y que ese joven o esa chica que va subiendo esté en la capacidad de ir desarrollando herramientas para enfrentar la vida. Entonces, en la medida en que hemos salido bien de la familia de origen y que empezamos a estudiar, que los jóvenes empiezan a trabajar, deciden o no casarse, ese joven puede terminar siendo una persona verdaderamente autónoma o no. Pero es bueno decir que hay personas que se pueden casar, que pueden hacer una profesión, que pueden trabajar y seguir siendo muy dependientes de mamá y de papá emocionalmente. Y normalmente la gente que termina haciendo un quiebre en su salud mental, y hablamos ya de trastornos mayores en psiquiatría, como sería una esquizofrenia, generalmente son personas muy dependientes. Las personas más autónomas, una persona bien autónoma difícilmente quiebre su salud mental, porque una persona que está preparada, que la vida lo ha venido preparando para que afronte cualquier situación que se le presente, y no está esperando que nadie le resuelva sus problemas. Una persona independiente trata de resolver sus problemas de manera personal. No está dependiendo del familiar, no estoy dependiendo de mamá, no estoy dependiendo de mi hermano, no estoy dependiendo de nadie. O sea, afronto lo que tengo que afrontar, le doy la cara al miedo y a las adversidades que se me presentan en la vida. Y eso es algo muy importante, que la persona aprenda a ser autónomo para poder lidiar con nuestro día a día y ver que en nuestra sociedad la autonomía dice mucho de una persona. Cuando la persona es autónoma puede tomar mejores decisiones, siempre y cuando sean a favor de él, nunca a favor colectiva, porque esa es una parte que hemos ido perdiendo. Vivir en comunidad todos juntos. A veces solamente pensamos en el bien común y en el bien particular, y hoy en día necesitamos más un bien común, más que un bien particular, y eso se va dando diario en nuestra sociedad. Hay que ver cómo eso se retoma nuevamente para ver si se vuelve a pensar en la lucha en conjunto, porque cuando la luz se va, lo afecta a usted en mi casa, me afecta a mí y me afecta a todo. Simplemente, si yo me enfoco que nada más yo voy a comprar mi inversor para cuando se vaya a la luz y no importa que el vecino no tenga, continuaremos en una sociedad de deterioro. Debemos ir enfocando en un bien en común colectivo. Maestro, claro, esas personas que ya son adultas, que se crearon muy dependientes de su familia y deciden entonces formar un hogar, que puede traer problemas esa unión de esa persona que se crió de manera así dependiente de su padre. Sí, pero antes que el doctor te lo explique, vamos a la pausa, y cuando retornemos el doctor te le va a dar con lujo y detalle en este tema. Retornamos a esta pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio. Maestro Octavio, de la pregunta, la respuesta, el público se quedó ahí para darnos la respuesta. Ok, o sea, Teodoro preguntaba acerca de, pensemos en un joven que es muy dependiente, que se ha criado, que depende mucho del sistema familiar, que no es muy autónomo, pero él se casa, trabaja, etcétera, que si eso le puede generar dificultades. Ese nivel de dependencia es una dinámica relacional que se da, en donde él es dependiente de mamá, pero probablemente mamá es muy dependiente de él. Y tenemos una pregunta. Okay. Una llamada. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, doctores, buenos días. Buenos días, Leoncio. Buenos días.
Sí, no, es que el tema que están tocando ustedes hoy, mira, es como quien dice un eje horizontal, nos toca a todos. Aunque un poco así, hay muchos sueños ahí, ideas, ¿verdad? Estamos filosofando sobre la vida misma del ser humano. Pero yo quiero aprovechar para preguntarle al doctor Octavio Félix, la vocación, el servicio, ¿verdad? A una determinada acción, a una determinada actividad que uno está preparado y lo puede hacer porque tiene vocación. Doctor, no afecta mucho, aquí tenemos muchos profesionales que están equivocados de profesión, están ejerciendo una profesión y no es que les guste eso, es que esa le da más dinero, esa le da más comodidad, sobre todo ingresos, dinero. No afecta realmente a la vida misma del individuo o de la persona el haberse equivocado y el estar en un lugar, en un sitio, ¿verdad?, trabajando cuando realmente esa no es su vocación. Y la vocación aquí se confunde porque uno estando, si usted sirve, ¿verdad?, o da para albañil, pues entonces albañil, pero no, aquí, y le voy a mencionar un caso, el caso del profesorado dominicano, de los profesores, los maestros. Aquí hay muchos maestros que no deberían estar en las aulas, porque sencillamente se equivocaron. Están ahí simplemente por ganarse el sueldo, pero no hay vocación. Gracias. Claro. Mira, muy buena pregunta. Dice Leoncio que se equivocaron. Ellos no se equivocaron. Lo que pasa es que ellos no se equivocaron porque ellos fueron a estudiar, a hacerse profesionales en esa área, él lo dijo muy bien, por el salario, no por la vocación. Sí, y la vocación, que es algo que tiene que ver mucho con que a ti te guste el área que tú has elegido. Lamentablemente no todo el mundo está eligiendo la profesión por vocación, y eso se debe aplicar a todas las carreras. O sea, se debe aplicar al que elige ser médico, enfermero, que debe ver esa carrera no en función de las ganancias económicas que le da, o que mi meta no es hacerme millonario de la medicina, porque hay muchas formas de hacerse millonario, como sembrando la sandía. El que lo aprende a hacer bien y aprende a sacarle dinero a esa siembra de sandía o a la de lechosa o a poner una empresa de servicio o a hacer cualquier actividad. Hay muchísimas actividades que dejan dinero. Aparte de ser médico, yo invierto en agricultura, maestro. Y es el que quiere, entiendo yo, el que es médico de profesión debiese pensar en hacerse de dinero, no de la medicina. No, por ahí se muere pobre. Porque no tiene el sentido de ayudar al ser humano desde la medicina. No se basó sobre la base del dinero desde la época hipocrática. Siempre ha sido, como dice Leoncio, es sobre la base de la vocación. Igual el que quiere enseñar y ama enseñar, no lo hace pensando en que se va a hacer millonario siendo maestro, que es muy difícil. Es muy difícil llegar a ser millonario siendo maestro. Lo disfruta enseñar. Hay personas que disfrutan enseñar. Claro. Igual que el médico disfruta servir a cambio de nada. Y donde peor es esa falta de vocación es en la política. Porque el que se mete a la política se supone que su vocación es servir. Y es ayudar a la sociedad a resolver los problemas comunes. No servirse, como dice maestro. Carlos. No servirse. Tantos problemas que tenemos en el país y los políticos no resuelven. Problemas de agua, problemas de drenaje, problemas de salud, problemas a todos los niveles. Y pasa un periodo gubernamental y viene el otro y vemos los mismos problemas que siguen gravitando sobre el país, y vemos muchísimos políticos millonarios y el pueblo cada vez más pobre. Entonces, ¿dónde está la vocación? El que tiene una verdadera vocación lo que piensa es en resolver los problemas del país, en resolver los problemas de la comunidad, hacer que los hospitales funcionen mejor, que las escuelas funcionen mejor, que haya que todo lo que pueda poner una empresa privada funcione bien, que el Estado le dé apoyo a todas las iniciativas de las pymes que se formen. Pero esa parte de la vocación no está legislado en ningún lado. Nadie está obligado a estar en una carrera es algo muy subjetivo todavía, pero de verdad que sí. La mejor manera de ser feliz en un trabajo es uno amar lo que hace. No sé si se hace todavía, pero cuando yo iba a ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
No, a mí me evaluó una psicóloga aquí en el centro, aquí, Centro Sur, cuando el curso. Y ahí me evaluaron. Entonces, ella me evaluó y me preguntaba, yo decidí irme por medicina. Pero también ella me sugirió también que puedo ser un buen ingeniero. Sí, porque se evalúa la vocación. Que puedo ser un buen ingeniero. Entonces, yo estaba entre esas dos carreras siempre. Entre ingeniería civil. Yo para que iba a ser agrónomo. No, entre ingeniería civil y medicina. Y la forma era que yo venía de trabajar con Visión Mundial como parte del consejo que se formaban en los pueblos cuando llegó Visión Mundial a la región. Entonces yo trabajé por ahí, me gustaba entonces, y los clubes culturales. Entonces eso era una forma como de contribuir con la sociedad y con el desarrollo de mi comunidad. Y por entonces digo yo, bueno, medicina para ayudar a las personas. Sí. Eso, cuando usted mencionaba la parte política la dañó la alta inversión en las campañas. Para ser síndico, regidor, hay que invertir más de $1 millón mínimo. Y doy 3 millones. Ya la vocación se va, si no se va al bolsillo, y por eso es como hay que recuperar la inversión. Hay que recuperar esa inversión. Simplemente, Teodoro sabe más que yo de eso, porque Teodoro intentaba, que ahí se gastan unos cuartos largos, que no compensa la parte. Pero la sociedad debe recuperar eso, porque es que el maestro que tiene vocación, hay estudios que señalan que los mejores profesionales normalmente son los que tienen mejor vocación, porque el que tiene buena vocación hace su trabajo con entrega, con esmero, con dedicación. En estos últimos minutos que nos quedan, ya que el tiempo es corto, consejo sobre la expectativa de vida a todo el que nos está escuchando antes de irnos. Bueno, nuestro proyecto de vida debe ser algo que lo planifiquemos, los jóvenes, los adultos, todos, y ese proyecto de vida lo podemos ir también modificando en el tiempo, y uno tiene, especialmente las personas que ya tenemos hijos adultos, que tenemos que ir analizando cómo va a ser nuestra relación con nuestros hijos adultos en esta etapa de la vida, y que no siempre la meta es que nuestros hijos sean amigos nuestros, porque nuestros hijos son nuestros hijos, no son nuestros amigos. Si ellos quieren en un momento dado ser nuestros amigos y nosotros también, pues bienvenido sea. Pero nosotros tenemos que tener, aún en estas etapas del ciclo de la vida, tenemos que tener claro que tenemos que tener un proyecto de vida para los años que nos toquen por vivir, porque si no, si estamos soñando y esperando que tener a los hijos siempre con nosotros, cuando ya ellos van a hacer su vida independiente, entonces vamos a caer en estados depresivos. O sea, una de las maneras de uno evitar las depresiones reactivas especialmente es uno teniendo un control de las expectativas, no tener demasiadas ilusiones, porque la vida real es absurda y la vida real tiene muchas adversidades y muchos eventos que nosotros no podemos controlar, y que simplemente lo que tenemos es que seguir viviendo y afrontando la vida. Nada, quiero coger un par de segundos y felicitar a Juan Carlos, a la Liga Juan Carlos Montero y a los padres de esos niños, que ayer se inauguró un torneo y fue algo muy divertido. Decirle siempre a los padres que pongan a sus hijos en el deporte, en una actividad, que eso le ayuda sanamente a su desarrollo. Y decirle a los amigos oyentes que este espacio Médicos en la Radio llegó gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. Y también Médicos en la Radio llegó gracias a la Farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.